Y si las deidades africanas no fueran meros mitos, leyendas o el fruto de la fantasía cultural, sino figuras históricas reales, cuyas huellas fueron silenciadas y borradas de los textos sagrados durante siglos? Y si estas entidades, dotadas de habilidades sobrenaturales, con nombres e historias que resuenan con personajes bíblicos, hubieran estado realmente presentes entre las líneas de la Biblia, pero cuidadosamente ocultadas por aquellos que controlaron la narrativa espiritual de la humanidad? La revelación de hoy puede sacudir los cimientos de su fe, sus ideas sobre los orígenes de los pueblos, la naturaleza de Dios y el papel de los africanos en la historia espiritual de la humanidad. Esto no es una exageración, sino una declaración de hechos. Existen pruebas ocultas de la existencia de dioses africanos que la Biblia ha silenciado y que muchos ni siquiera se atreven a tocar. Durante siglos se nos ha enseñado a asociar la espiritualidad africana con rituales sombríos, mitologías demonizadas y creencias primitivas. Pero, ¿y si todo esto fuera el resultado de una distorsión intencionada de la historia? ¿Y si los llamados dioses africanos fueran antiguas manifestaciones de una profunda sabiduría espiritual que por alguna razón fue eliminada de las fuentes oficiales y reemplazada por una visión eurocéntrica de la fe? Prepárese para sumergirse en un universo de misterios, donde nombres como Cus, Egipto, Etiopía, Nimrod e incluso Salomón se entrelazan estrechamente con tradiciones y símbolos arraigados en las costumbres ancestrales africanas. Esté listo para cuestionar todo lo que le han dicho sobre los verdaderos héroes de la Biblia y lo que ésta realmente revela sobre el continente africano. ¿Cómo explicar el hecho de que Egipto, tan a menudo mencionado en las Escrituras, se presente bajo una luz contradictoria? A veces como enemigo, a veces como lugar de refugio y sabiduría. ¿Cómo entender que los destinos de personajes clave como Moisés, José e incluso Jesús estuvieron ligados a la tierra africana, pero la influencia espiritual de los pueblos africanos es prácticamente ignorada en las enseñanzas religiosas modernas? ¿Fue el borrado de la espiritualidad africana accidental o intencional? ¿Es posible que los dioses adorados por los africanos fueran en realidad seres espirituales, ángeles, entidades mencionadas en libros apócrifos e incluso canónicos, pero bajo otros nombres? Existen pruebas, conexiones, pasajes y testimonios históricos que apuntan a un escenario completamente diferente al que se nos enseña en las iglesias. Este periodo de los pueblos africanos no son meros gangsters, sino guardianes de una profunda herencia espiritual que resulta inquietante, ya que rompe los paradigmas habituales y devuelve la dignidad espiritual a un continente que a menudo permanece en la sombra. Se siente que falta algo en la historia de la fe, si en lo más profundo de su ser percibe que una parte de la verdad le ha sido ocultada, entonces prepárese para descubrir lo que nadie se atrevió a revelar. Hablaremos de misterios bíblicos, códigos antiguos, fragmentos eliminados, Dios renovado y una historia capaz de cambiar su pensamiento de su propia espiritualidad. Pero tenga cuidado, lo que aquí se dirá no es para nadie pusilánimes, sino para aquellos que buscan la verdad, hacen preguntas y sienten en su corazón que hay algo más allá de lo que está a la vista. No estamos aquí para repetir las fuentes oficiales, sino para llenar los vacíos, romper el silencio y leer entre líneas. Prepárese, la verdad está a punto de salir a la luz. Las huellas están esparcidas por todas partes, y aquellos con visión espiritual las verán. Así que comencemos nuestro viaje. No se puede ignorar el hecho de que las narrativas bíblicas contienen lagunas significativas, especialmente en lo que respecta al papel de los pueblos africanos. En los textos sagrados se encuentran menciones de Cus, Mizraim, Egipto, Etiopía, Saba, faraones y otras figuras directa o indirectamente relacionadas con el continente africano. Sin embargo, estas menciones a menudo se presentan bajo una luz negativa, retratando a los africanos como enemigos o como algo periférico. Surge la pregunta,
¿No será esto una distorsión de la verdad? Quizás estas civilizaciones no solo fueron adversarios de Israel, sino también elementos clave en el desarrollo espiritual de la humanidad, poseedores de una profunda conexión con lo divino que precedió a los sistemas religiosos occidentales. Una lectura atenta de la Biblia no niega la existencia y la importancia de estos pueblos. El libro del Génesis, por ejemplo, presenta la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cam, hijo de Noé, cuyo destino fue ensombrecido por una maldición, es el padre de Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Es aquí donde comienza una de las distorsiones más grandes en la historia de la espiritualidad africana. Cus, según el texto bíblico, es el antepasado directo de Nimrod, el primer hombre poderoso en la tierra, fundador de los reinos de Babilonia, Erech y Nínive, cuya figura está rodeada de un aura de poder espiritual y profunda simbología. Nimrod, el primer Gibor, un hombre fuerte, líder espiritual y político, venerado casi como un semidios, proviene de Cus, de África. Pero ¿por qué estos detalles son tan raramente discutidos en iglesias, seminarios y estudios bíblicos tradicionales? La respuesta reside en los ajustes y distorsiones históricas dictadas por intereses teológicos y políticos, dirigidos a borrar o minimizar la importancia espiritual y ancestral de los pueblos africanos. Los reyes fueron convertidos en enemigos, los dioses en demonios y la sabiduría en brujería. Lo que una vez fue veneración se convirtió en persecución y lo sagrado se volvió pagano. Etiopía, por ejemplo, es mencionada repetidamente en las Escrituras como un lugar misterioso y espiritualmente significativo. En los Salmos se dice, de Etiopía se dirá, este nació allí. Salmo 87:4, lo que indica una conexión directa de los pueblos etíopes con la estirpe divina. El profeta Jeremías pregunta, ¿puede el etíope cambiar su piel? Jeremías 13:23, enfatizando la inmutabilidad de ciertas naturalezas, pero también reconociendo la presencia de africanos entre el pueblo judío. No debe olvidarse que Moisés, el hombre que vio a Dios cara a cara, estaba casado con una mujer cusita, descendiente de Cam. Esta unión provocó controversias incluso entre sus hermanos, quienes murmuraron contra él y fueron castigados por Dios. Esto demuestra que la presencia africana en la Biblia no solo era común, sino también íntima, respetada y aprobada por Dios. Sin embargo, este detalle es a menudo ignorado debido a la reinterpretación histórica que favoreció una visión eurocéntrica de la fe. Cuando el cristianismo fue institucionalizado en el Imperio Romano, se tomó una decisión consciente de borrar o minimizar los elementos culturales que no se ajustaban a la estética o teología occidental. En su momento, África, cuna de una antigua sabiduría espiritual con sus cosmologías y rituales únicos, fue presentada como morada de idolatría y magia. Sin embargo, un análisis profundo de la Biblia refuta esta afirmación. Egipto, a menudo retratado como el opresor en el libro del Éxodo, también fue el lugar donde José alcanzó el poder y donde el mismo Jesús encontró refugio de la persecución de Herodes. ¿No es simbólico que el Hijo de Dios buscara protección precisamente en tierra africana? ¿Por qué ignoramos el hecho de que las raíces espirituales de muchos patriarcas de la fe se hunden en África? Abraham viajó por regiones influenciadas por culturas africanas, Jacob y sus descendientes vivieron en Egipto, y Moisés fue educado como un príncipe egipcio, teniendo acceso a la ciencia y la espiritualidad de esa nación. ¿Por qué no se enseña esto como una parte importante de la formación de los héroes de la fe? Quizás porque entonces habría que reconocer que las deidades africanas, consideradas paganas, podrían ser fragmentos de una verdadera espiritualidad, nombres y rostros de seres espirituales conocidos bajo otros nombres en otras culturas. Al igual que Melquisedec,
que aparece repentinamente en la Biblia sin genealogía, ¿no podrían otras entidades en las tradiciones africanas haber sido malinterpretadas y tachadas de mitos? Tampoco hay que olvidar las manipulaciones de los registros. Libros antiguos como el libro de Jasher y el libro de los Jubileos fueron excluidos del canon bíblico, aunque en ellos se mencionan seres celestiales que transmitían conocimientos y sabiduría prohibidos a los humanos. Si comparamos esto con los orishas, el vudú y otras entidades veneradas en las religiones africanas, no podríamos ver conexiones ocultas y fragmentos de una historia más completa. No se trata de una unificación forzada de religiones, sino de reconocer los ecos espirituales entre tradiciones que fueron violentamente separadas. El problema no reside en la verdad espiritual, sino en aquellos que reescribieron la historia distorsionando y reemplazando los hechos. Al leer la Biblia en busca de revelaciones, comenzamos a notar detalles que siempre estuvieron frente a nosotros. La historia está como oculta en códigos. La genealogía de Cam, ligada a África, fue considerada maldita durante siglos, lo que se utilizó para justificar la esclavitud de los africanos. Sin embargo, la Biblia no maldice a Cam, sino a su hijo Canaán. Y esta maldición no proviene de Dios, sino de un Noé ebrio. Esto se convirtió en una de las mayores manipulaciones espirituales de la historia, negando la imagen de Dios en miles de personas negras. Es una afrenta hacia la verdad divina. Los registros fueron alterados, las narrativas reinterpretadas y la verdad fue ocultada. Ha llegado el momento de mirar a los pueblos de Cus, Mizraim, Saba y Etiopía desde una perspectiva de justicia espiritual y preguntarnos, ¿qué más nos ha ocultado la Biblia? ¿Por qué el nombre de Cus, hijo de Cam y nieto de Noé, padre de Nimrod, aparece tan temprano en las páginas de las Sagradas Escrituras, pero permanece en la sombra? Este hecho debería llamar la atención de cualquier estudioso de la Biblia, ya que no se trata solo de una genealogía, sino de una herencia espiritual que, por razones poco claras, ha sido silenciada durante siglos. El nombre de Cus, estrechamente vinculado con la Etiopía y el Sudán modernos, posee un profundo simbolismo ancestral, representando algo más que un simple pueblo. Encarna una espiritualidad anterior a las instituciones religiosas occidentales. La mención de Cus como padre de Nimrod solo intensifica el misterio. Nimrod se nos presenta como una personalidad inusual, el primer hombre poderoso en la tierra, un vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra hebrea Gibbor, utilizada aquí, no solo indica fuerza física, sino también cualidades de liderazgo, influencia espiritual y autoridad. Nimrod fundó reinos y construyó ciudades como Babilonia, Erech, Akkad y Nínive, que más tarde se convirtieron en centros históricos de imperios. Sin embargo, surge la pregunta, ¿de dónde obtuvo Nimrod su fuerza, sabiduría y energía espiritual? Es importante recordar que él era un descendiente directo de Cus, un pueblo con ricas tradiciones ancestrales. Los cusitas no eran simples nómadas, poseían un profundo conocimiento de los ciclos naturales, los misterios del cuerpo humano y los fenómenos celestiales. Dominaban el arte de la curación, la astronomía, la construcción y, especialmente, los ritos de paso entre mundos. Estos conocimientos se transmitían de generación en generación y se convirtieron en la herencia de Nimrod, cuyo poder no era solo militar, sino también espiritual. Es aquí donde comienza la parte más compleja de la narrativa. En la tradición cristiana, el nombre de Nimrod se asocia con Lucifer, la soberbia, la rebelión y la construcción de la Torre de Babel, que simboliza la confusión de lenguas. Pero, ¿es esto verdad o estamos ante una historia reescrita, diseñada para desacreditar a un líder espiritual africano que se atrevió a crear algo más que reinos humanos? Muchos académicos sostienen que Nimrod fue uno de los primeros en intentar unir a la humanidad bajo un propósito espiritual común.
La Torre de Babel, antes que nada, representaba una conexión entre el cielo y la tierra, un portal, una escalera espiritual, similar a la visión de Jacob. El problema no residía en la construcción en sí, sino en lo que simbolizaba para el futuro sistema de dominación, la liberación del hombre a través del conocimiento, la unidad y una conciencia espiritual superior. Si Nimrod hubiera tenido éxito, ¿cuál sería nuestra realidad espiritual hoy? ¿Dependeríamos de instituciones religiosas o habríamos mantenido una conexión directa con lo divino, como los antiguos, a través de rituales, meditación, danza, sonido y la veneración de la naturaleza? No es de extrañar que todo esto fuera demonizado con el tiempo. En las tradiciones espirituales africanas se pueden encontrar muchas similitudes con la figura de Nimrod. En algunas culturas se le identifica con seres que conectan diferentes mundos, con aquellos que controlan los elementos, conocen el cielo y la tierra, se mueven entre lo visible y lo invisible, y reciben revelaciones a través de sueños, símbolos y señales de la naturaleza. En África Occidental existen leyendas sobre un gran rey negro que hablaba todas las lenguas y trató de construir una casa que alcanzara el trono de Dios. ¿Acaso esto no evoca ninguna asociación? En África yace una memoria espiritual que precede al cristianismo, al judaísmo y al islam. Esta memoria no desapareció sin dejar rastro, sino que se refugió en los cantos de los griots, en las historias junto al fuego, en las danzas rituales y en palabras que desafían el tiempo. Al comparar esta tradición con las menciones bíblicas de Cus y Nimrod, queda claro que no son dos mundos separados, sino más bien capas de una historia única, trágicamente dividida. Se afirma que Nimrod fue el primer rey en la historia de la humanidad, y esto no es casualidad. Las antiguas culturas africanas siempre reconocieron una conexión indisoluble entre lo político y lo espiritual. El líder del pueblo actuaba como mediador entre los hombres y lo divino, interpretaba las señales, guiaba a la gente basándose en la intuición, la sabiduría ancestral y la conexión con el espíritu. Esto se manifestó en las civilizaciones cusitas, el antiguo Egipto, los reinos de Nubia, Aksum y muchos otros. Sin embargo, si Nimrod encarna el arquetipo del hombre que une lo espiritual y lo material, ¿por qué fue objeto de ataques tan feroces por parte de tradiciones posteriores? La respuesta radica en que representaba una amenaza para la estructura de poder establecida. Era un símbolo de libertad espiritual, y ningún sistema de dominación puede subsistir si las personas piensan por sí mismas, se comunican directamente con el Creador, honran a sus ancestros y perciben los ciclos naturales como parte de su esencia divina. La demonización de Nimrod es una extensión de la demonización de África, una forma simbólica de denigrar a los líderes espirituales, declarar a los reyes rebeldes y a los dioses como falsos. Pero ¿qué pasa si el error radica en nuestra incomprensión de lo que ellos intentaban enseñar? Muchas deidades africanas, posteriormente declaradas mitológicas o demoníacas, poseen los mismos atributos que Nimrod: poder sobre los elementos, sabiduría ancestral, fuerza creativa, liderazgo espiritual. Recordemos a Ogún, Obatala y Sambi, Nyame. En su simbolismo se rastrean huellas de la fuerza creativa, la organización del cosmos, la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Son estos solo símbolos? ¿O son diferentes lenguajes para designar entidades espirituales reales con las que nuestros ancestros se comunicaron mucho antes de la aparición de la religión organizada? No se trata de mezclar creencias, sino de restaurar lo perdido. Es necesario comprender que la espiritualidad africana no es enemiga de la Biblia, sino parte de lo que se ha intentado ocultar durante siglos. Y esto no es casualidad. Entender quién fue Cus, quién fue Nimrod, lo que representaban, su linaje, su poder, su conexión con lo divino, liberará del sentimiento de inferioridad espiritual.
La persona se dará cuenta de que por sus venas corre sangre que lleva una herencia de realeza, sabiduría y sacerdocio. Sumergirse en la historia de Egipto desvela aún más el velo del misterio, pues Egipto no es solo un episodio bíblico, es un símbolo, una clave espiritual poderosa y compleja, deliberadamente presentada como enemiga de la fe. La verdad que pocos se atreven a reconocer es que Egipto fue una fuerza espiritual antigua tan poderosa, sabia y conectada con el mundo invisible, que tuvo que ser demonizada a lo largo de la historia para que otros sistemas religiosos pudieran afianzarse. Cuanto más a fondo investigamos este asunto, más evidente se vuelve que Egipto, tal como se presenta en la Biblia, no es solo un lugar geográfico, sino la cuna del desarrollo de muchos personajes clave de la fe. En las narrativas de destacadas figuras de la fe se descubren interesantes paralelismos e influencias que se remontan a civilizaciones antiguas. Consideremos el destino de José, cuya vida, llena de vicisitudes, lo llevó de la esclavitud a las cumbres del poder en Egipto. Esta tierra donde obtuvo respeto, conocimiento y discernimiento espiritual a través de la interpretación de sueños, desempeñó un papel clave en la salvación de los pueblos de la hambruna. Luego, volvamos a Moisés, el libertador del pueblo judío. Antes de convertirse en profeta, recibió una educación integral en el palacio del faraón, dominando ciencias como la astrología, la lingüística, las matemáticas, la medicina, la alquimia y, especialmente, los rituales espirituales del antiguo Egipto. Así, antes de escuchar la voz de Dios en la zarza ardiente, Moisés fue preparado con una sabiduría que hoy algunos podrían clasificar como ocultismo o esoterismo. Surge la pregunta: ¿por qué este aspecto de la biografía de Moisés es a menudo silenciado? La respuesta radica en que reconocer la influencia de la espiritualidad africana en la formación de Moisés, el profeta más grande del Antiguo Testamento, significaría admitir las raíces africanas de la fe monoteísta. Esto, a su vez, llevaría a reconocer la influencia egipcia y por tanto africana en los rituales del templo, la quema de incienso, las vestimentas sacerdotales, el sistema de sacrificios y el simbolismo del Arca de la Alianza. Tal reconocimiento podría sacudir el sistema teológico basado en la glorificación de una tradición específica e ignorar otras. Las deidades egipcias como Isis, Osiris, Horus y Anubis a menudo fueron demonizadas, asociadas con fuerzas malignas, idolatría y brujería. Sin embargo, ¿qué representaban realmente estas deidades? ¿Eran solo fruto de la fantasía o encarnaban leyes espirituales universales, arquetipos, fuerzas celestiales de la razón conectadas con el orden cósmico y la interacción entre los mundos espiritual y físico? Las representaciones de los dioses egipcios transmiten mensajes de equilibrio, juicio justo, renovación, protección de los difuntos, fertilidad, justicia y luz. ¿Se parece esto al demonismo? ¿O nos han enseñado a temer lo que no comprendemos? Un análisis más profundo revela que el propio nombre de Moisés tiene un origen egipcio. La palabra Moisés proviene del término egipcio Mes, que significa nacido de, como en los nombres Tutmosis, nacido de Tot, o Ramsés, nacido de Ra. El nombre de Paratitus. Moisés fue dado por la hija del faraón, nombrándolo de acuerdo con la tradición espiritual egipcia. Este hecho no puede ser ignorado. Además, el bastón de Moisés, que se transforma en serpiente, es un símbolo de sabiduría, protección y poder espiritual en Egipto. El Uraeus, la cobra en la frente de los faraones, simbolizaba el despertar de la conciencia divina. ¿Es esta una coincidencia? ¿O Moisés utilizó herramientas espirituales obtenidas en Egipto que posteriormente fueron reinterpretadas dentro de otra narrativa?
Otro aspecto que rara vez se reconoce es la sorprendente similitud entre los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí y los principios espirituales egipcios expuestos en el Libro de los Muertos, especialmente en las 42 confesiones negativas de Ma'at. En estas confesiones, la persona debía declarar ante los jueces celestiales su inocencia de mentir, robar, asesinar, profanar templos y cometer injusticias. ¿No recuerda esto a los 10 mandamientos? ¿Significa esto que los 10 mandamientos son un plagio? ¿O existía una espiritualidad africana más antigua que contenía códigos morales y espirituales similares a los que fueron sistematizados posteriormente? ¿Y qué decir de la narrativa del Éxodo? El pueblo de Israel abandona Egipto, llevando consigo no solo bienes materiales, sino también un profundo conocimiento. Mientras viajan por el desierto, conservan símbolos, modelos espirituales y estructuras que reflejan su experiencia y aprendizaje centenario en tierra africana. La construcción del tabernáculo, el arca de la alianza, la creación de las vestiduras sacerdotales y el sistema de sacrificios. Todo esto encuentra paralelismos en la arquitectura de los templos egipcios y en los rituales de iniciación a los misterios. Es importante considerar si la Biblia presenta a Egipto exclusivamente como una fuerza hostil, o si esta imagen fue creada posteriormente para disuadir a los creyentes de buscar sabiduría fuera de los marcos establecidos. Es notable que incluso después del éxodo de Egipto, Dios continúa utilizando imágenes africanas para sus propios propósitos. La reina de Saba, que visitó a Salomón, llegó del sur, de Etiopía. El eunuco etíope, bautizado por Felipe, se convierte en el primer gentil convertido en el Nuevo Testamento. La Biblia no contiene afirmaciones sobre la maldición de los africanos. Esta es una concepción posterior, creada artificialmente y malintencionada, que requiere una reevaluación. Egipto fue una civilización espiritual sobresaliente que comprendía la interconexión del espíritu, el cuerpo y el alma. Los egipcios creían que la muerte era solo una transición, que existían dimensiones más allá del mundo material y que las personas podían prepararse para la vida eterna mientras vivían. La idea del juicio después de la muerte, que subyace en la concepción cristiana del juicio final, ya existía en el juicio egipcio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad. Ma'at. Los conceptos de cielo, infierno, salvación y condenación eran conocidos mucho antes de que Roma sistematizara el cristianismo. La afirmación de que Egipto era una fuerza espiritual prohibida no solo indica un intento de borrar la herencia africana, sino también una ruptura intencionada con una sabiduría que empoderaba, liberaba y proporcionaba herramientas para buscar a Dios dentro de uno mismo. Esta sabiduría fue destruida, fragmentada y demonizada, dejando a muchos con una fe dependiente, basada en el miedo, la culpa y las prohibiciones, en lugar de un camino de conciencia, luz y revelación. Por eso es tan importante difundir este mensaje. Mientras no reconozcas que el Egipto espiritual es parte de tu historia, tu herencia y tu espiritualidad, seguirás sirviendo a una narrativa que te excluye. Te inclinarás ante medias verdades, y la parte desgarrada de esa verdad es precisamente lo que te conecta con tu verdadera esencia. A medida que profundizamos en este camino de revelaciones, comprendemos que hay mucho más detrás de las imágenes presentadas como dioses en las culturas africanas y antiguas. Surge una pregunta que exige una respuesta honesta. ¿Eran estos supuestos dioses realmente entidades malignas? ¿O estamos ante una distorsión intencionada? ¿Qué pasaría si estos seres poderosos, venerados por generaciones, fueran en realidad ángeles caídos, guardianes celestiales que con el tiempo adoptaron otras formas, nombres e interpretaciones? Para aquellos que se sumergen en el estudio de los textos apócrifos, en particular el libro de Enoc,
que, aunque no está incluido en el canon bíblico tradicional, es mencionado por Judas en la Biblia y fue ampliamente conocido entre los primeros cristianos, se hace evidente la existencia de un contexto espiritual oculto, deliberadamente eliminado de la conciencia pública en aras de los intereses eclesiásticos. Es en el libro de Enoc donde se encuentran las claves para comprender las entidades que habitaron la tierra en la antigüedad y que aún hoy son veneradas en las tradiciones africanas bajo diversos nombres. Según el libro de Enoc, existió un grupo de ángeles, conocidos como vigilantes o grigori, que descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres. De estas uniones nacieron los gigantes, los nefilim, seres híbridos que poseían conocimientos divinos y una fuerza extraordinaria. Sin embargo, el aspecto más importante de esta narrativa no es solo el hecho de la mezcla entre lo celestial y lo terrenal, sino también el conocimiento que estos ángeles trajeron consigo. Enseñaron a los humanos el uso de hierbas, metales, piedras preciosas, astrología, escritura, magia, medicina, guerra y cosmología espiritual. ¿No recuerda esto a las tradiciones espirituales africanas, donde las entidades espirituales revelan a sus sacerdotes e iniciados los secretos de la creación del mundo, la protección, la curación y la transformación interna? Este paralelismo no puede ser ignorado. Surge la pregunta: si el libro de Enoc afirma que los ángeles caídos trajeron conocimientos considerados prohibidos, y si estos conocimientos se manifiestan en diversas culturas como herencia de los dioses, ¿eran los dioses africanos deidades falsas o demonios? ¿O eran manifestaciones de las mismas entidades celestiales, percibidas e interpretadas dentro de marcos culturales específicos, antes de ser condenadas por la teología occidental? La respuesta a esta pregunta requiere valentía espiritual, ya que durante siglos se nos ha convencido de que todo que no se ajusta a los cánones romanos y las doctrinas europeas es diabólico. Sin embargo, una interpretación tan simplista ignora la complejidad espiritual de los textos antiguos. Niega, por ejemplo, que el propio Dios de Israel aparezca bajo diferentes nombres, manifestándose en formas poderosas que, de ser descritas fuera del contexto bíblico, serían percibidas como fuerzas inusuales. Él habla entre truenos, desciende en fuego, se manifiesta en columnas de fuego, envía mensajeros que infunden terror, siembra el pánico, transforma a los profetas, se revela en visiones y sueños. ¿No se parece esto a lo que muchas tradiciones llaman la manifestación de los dioses? Si en el libro de Ezequiel vemos a Dios moviéndose en carros de fuego con criaturas de 4 caras, y si ángeles de 6 alas cubren sus rostros ante su gloria, ¿por qué, cuando los pueblos africanos describen entidades con múltiples atributos que controlan los elementos naturales, que utilizan un lenguaje simbólico y que poseen poderes extraordinarios, se les acusa inmediatamente de idolatría? ¿Se trata realmente de realidades diferentes o de distintas formas de describir la misma dimensión espiritual? Desde la perspectiva de las dimensiones espirituales, la Sagrada Escritura indica inequívocamente la existencia de una guerra espiritual y de entidades caídas. Sin embargo, también testifica la existencia de ángeles mensajeros, enviados celestiales dirigidos a ayudar a la humanidad. En el libro de Daniel se menciona al ángel Gabriel hablando de gobernantes espirituales que controlan ciertos territorios. En el Apocalipsis encontramos menciones de estrellas caídas, fuerzas celestiales y seres investidos de autoridad sobre los reinos terrenales. Todos estos testimonios apuntan a la existencia de un universo donde la frontera entre lo divino y lo demoníaco se define por la perspectiva, la intención y la revelación espiritual. Surge la pregunta: ¿no son las deidades africanas fragmentos de la memoria de estos antiguos ángeles? Quizás algunos de ellos son vigilantes caídos, que se rebelaron y manipularon conocimientos sagrados. Pero,
y si otros son ángeles enviados por el Altísimo para servir entre los pueblos antes de la plenitud de la revelación bíblica, cumpliendo mandatos espirituales en diversas partes del mundo. La historia de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo que apareció repentinamente de la nada, sin genealogía, bendiciendo a Abraham, es una clave para la comprensión. ¿Quién era él? ¿Un ser espiritual, un hombre común o algún tipo de híbrido? Estas preguntas causan incomodidad, pero son necesarias, ya que nos obligan a ir más allá del pensamiento estrecho que se nos ha impuesto y a reconocer que el mundo espiritual es vasto, profundo y a menudo incomprensible en su totalidad. Uno de los mayores errores de la religión institucionalizada es la simplificación de lo complejo, la reducción de la experiencia espiritual a un folleto primitivo, lo que ha llevado a la condena de todo lo que no encaja en los marcos doctrinales. Muchas prácticas espirituales africanas, perseguidas durante siglos, como la invocación de ancestros, los rituales con elementos naturales, las danzas que inducen al trance, los cantos de poder y los objetos consagrados, tienen sus raíces en una antigua conexión con el mundo invisible. Al estudiar atentamente la Biblia se hace evidente que el pueblo hebreo también utilizaba elementos similares, las piedras en el pectoral de Aarón, la unción con aceite, los sonidos de las trompetas, las fiestas espirituales con danzas y música, los altares de piedra. Todo esto resuena con prácticas antiguas que existían en los pueblos circundantes. Quizás nos falta la valentía para reconocer que la espiritualidad es como un río con muchos afluentes, y que no todo lo que fue llamado pagano lo era en realidad. Los libros excluidos de la Biblia podrían contar una historia más amplia, y la comprensión de los ángeles caídos y los dioses antiguos requiere discernimiento espiritual. Necesitamos desechar el miedo a lo desconocido y restaurar la capacidad de discernimiento espiritual, ya que no todo lo que parece oscuro es maligno y no todo lo que brilla es luz verdadera. Ha llegado el momento de investigar, buscar, estudiar textos, escuchar las voces de los ancestros, descifrar símbolos y orar por la revelación directa del Espíritu. La conciencia de la profunda implicación de los seres espirituales en las culturas antiguas conduce inevitablemente a la cuestión de los acontecimientos futuros. No basta con reconocer que África fue la cuna de la sabiduría espiritual o que figuras como Nimrod, Cus, Moisés y José tuvieron estrechos lazos con la tierra africana. Es necesario reconocer el hecho de que el patrimonio espiritual africano fue suprimido, borrado y demonizado. Esto no fue una casualidad, sino el resultado de una estrategia deliberada y sistemática en la que el cristianismo europeo se convirtió en una poderosa herramienta para borrar la memoria espiritual de todo un pueblo. La antigua espiritualidad del pueblo africano, con su rico arsenal de ritos, profecías, tradiciones musicales y de danza, así como una profunda veneración por los elementos naturales y los espíritus ancestrales, siempre fue la base de las estructuras de poder. En cualquier sociedad donde existe el poder, inevitablemente surgen fuerzas que buscan el dominio, y para ellas, este sistema espiritual representaba una amenaza. Cuando los colonizadores europeos pisaron por primera vez suelo africano, no encontraron tribus primitivas e ignorantes, sino sociedades complejas con una jerarquía espiritual desarrollada, sacerdotes, dinastías gobernantes, sistemas matriarcales, videntes, templos, líderes espirituales con conexión con el más allá, curanderos que poseían conocimientos ancestrales, astrólogos cuyos conocimientos se extendían hasta los cielos, y líderes con una conciencia cósmica desarrollada. Tal estado de cosas se les presentaba a los colonizadores como extremadamente peligroso e inaceptable. Fue entonces cuando comenzó el insidioso proceso de un golpe espiritual, durante el cual los conceptos sagrados fueron deliberadamente distorsionados y presentados como diabólicos.
Lo que antes inspiraba reverencia y veneración pasó a ser tildado de brujería. Las danzas rituales que simbolizaban fuerza y energía se interpretaron como manifestaciones de posesión demoníaca. Los antiguos altares se convirtieron en objetos de adoración pagana y los cantos ceremoniales fueron declarados música infernal. Incluso la inofensiva palabra macumba, que solo designaba un instrumento musical, adquirió una connotación negativa. Todo fue distorsionado y denigrado, y el instrumento para legitimar esta destrucción espiritual fue el nombre del propio Dios. El cristianismo europeo, entrelazado con los intereses políticos y económicos de la colonización, perdió su esencia original de fe viva y se transformó en un instrumento de dominación. Los misioneros llegaban al continente con la Biblia en una mano y un arma en la otra. Su mensaje era simple e inapelable: abandonen sus creencias, sus orishas, su vudú, la veneración de sus ancestros y acepten a nuestro Dios. Sin embargo, este Dios se presentaba a los africanos con la imagen de un ser blanco, de ojos azules, lejano y ajeno a su cultura y cosmovisión. La Biblia, un texto sagrado, lleno de revelaciones y profundo significado, fue convertida en un arma contra los descendientes de aquellos que en ella se mencionaban. Versículos individuales fueron arrancados de contexto y distorsionados para justificar la esclavitud, el racismo y la destrucción del patrimonio cultural. Por ejemplo, la maldición de Cam fue utilizada como justificación bíblica para la esclavización de los africanos, aunque tal interpretación es absolutamente falsa, impuesta y malintencionada. Como resultado de esta política, la espiritualidad indígena del pueblo africano fue suprimida y relegada a la clandestinidad durante siglos. Muchos ancestros se vieron obligados a ocultar sus ritos, a cambiar sus nombres espirituales por nombres cristianos para evitar la persecución y la muerte. Incluso después de la abolición de la esclavitud, la desigualdad espiritual persistió. En las iglesias se silenciaba el papel de Egipto como centro de sabiduría ancestral, se ignoraba la historia de Cus, y de Etiopía solo se mencionaba de pasada. La contribución de las mujeres africanas a la formación de la fe cristiana fue completamente borrada. Los apóstoles africanos, los primeros conversos, los monjes etíopes, todos fueron eliminados de la historia. La Biblia moderna, traducida y sistematizada desde una perspectiva europea, apenas menciona el patrimonio espiritual africano. Incluso cuando se refiere a pueblos africanos, nunca se les presenta como los protagonistas principales de la historia. Siempre permanecen en segundo plano, en el papel de otros, enemigos o amenazas. Pero esto no se corresponde con la realidad. Etiopía fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo. El cristianismo llegó a África antes que a Europa. El Espíritu Santo fue derramado sobre representantes de todas las naciones el día de Pentecostés. Y sin embargo, hasta el día de hoy la imagen de la fe sigue asociándose con rostros blancos, arquitectura griega, templos europeos e himnos cantados en inglés o latín. El pueblo negro, portador de la memoria ancestral del fuego, el sonido, la tierra y el cielo, fue relegado a la periferia de la vida espiritual. La pregunta que exige una respuesta valiente se refiere a las razones del ocultamiento del patrimonio espiritual de África. ¿Por qué se silenciaba la existencia de escuelas espirituales africanas mucho antes de la llegada de la influencia europea? ¿Por qué se ignoran las profecías, prácticas espirituales, curaciones y revelaciones africanas que se corresponden sorprendentemente con la experiencia de los profetas? ¿Por qué se atribuía a los conocimientos espirituales africanos un estatus inferior? Quizás la razón radica en que la conciencia de las personas de su conexión directa con lo divino priva de poder a los intermediarios.
Si el africano comprende que su fe no tiene su origen en los muros de la iglesia, sino en los palacios del antiguo Egipto, en las prácticas espirituales de Moisés, en los altares de Enoc, en los cantos de Miriam, en la sabiduría de la reina de Saba, recuperará la confianza y la dignidad. Se reunirá con su verdadera esencia, rechazará el papel de la sumisión espiritual y reconocerá su herencia sagrada, legítima y divina. Tal despertar representa una amenaza para cualquier sistema de dominación. A pesar de los intentos de borrar esta herencia de la memoria, la espiritualidad africana perduró. Se mantuvo en ritos secretos, comunidades tradicionales, asentamientos clandestinos, altares domésticos, rituales festivos, danzas, palabras susurradas y oraciones íntimas. Sobrevivió en la diáspora, gracias al sincretismo y a la fuerza de aquellos que no se permitieron olvidar sus raíces. Y hoy, más que nunca, se observa su resurgimiento, impulsado por un despertar y un anhelo de reconexión con el patrimonio espiritual. Esto no es una casualidad, sino una activación de la memoria genética. El espíritu ancestral responde al llamado del tiempo. Los textos bíblicos están siendo reinterpretados por aquellos que durante mucho tiempo fueron excluidos de la historia, y esto ha llegado a su fin. Durante mucho tiempo, todo esto parecía simbólico, espiritual e intangible. Sin embargo, ha llegado el momento de mirar más profundamente, ya que muchos ignoran o pretenden no saber de la existencia de pruebas concretas, físicas, tangibles, arqueológicas y textuales que confirman estas afirmaciones. No se trata solo de intuición, experiencia espiritual o una interpretación alternativa de las Sagradas Escrituras. Existen evidencias materiales, antiguas inscripciones, reliquias, artefactos, manuscritos grabados en piedras, templos, tejidos y metales que apuntan a una verdad original deliberadamente oculta, bajo el velo de la historia. Comencemos con las inscripciones africanas, muchas de las cuales datan de un periodo anterior a la era clásica de Oriente Medio. Los pueblos del Valle del Nilo, incluyendo no solo Egipto, sino también Sudán, Nubia y Etiopía, dejaron impresionantes testimonios de su cosmovisión espiritual. En las paredes de los templos, en las tumbas y en los monumentos sagrados se pueden ver imágenes que simbolizan el aliento de vida que emana de las fosas nasales, el árbol de la vida, el juicio después de la muerte, ángeles con múltiples alas, escaleras celestiales, seres espirituales sobre el abismo, altos tronos, guías y un ser supremo que gobierna toda la creación. ¿No les recuerda esto a algo familiar? Comparemos estas imágenes con el libro del Génesis, el aliento de vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, los querubines con alas que custodian el arca, la escalera de Jacob, el espíritu que se cernía sobre las aguas, el trono de Dios en las visiones de Isaías y Ezequiel. Las similitudes son tan evidentes que es ingenuo creer que todo esto surgió de forma independiente. ¿Por qué el pensamiento occidental se niega persistentemente a reconocer estas conexiones? Porque reconocerlas significa admitir que África fue la cuna espiritual de la humanidad, y esto cambia radicalmente nuestra concepción de la historia. El continente africano no es solo un concepto geográfico, es un mundo entero capaz de transformar nuestras concepciones sobre la espiritualidad. Si estudiamos atentamente el arte africano, en particular las máscaras, esculturas y objetos rituales, encontraremos símbolos que resuenan con imágenes bíblicas, círculos solares que evocan la gloria divina, 3 líneas paralelas que simbolizan la Santísima Trinidad, así como representaciones de animales dotados de un profundo significado espiritual. El león, símbolo de la tribu de Judá, el cordero, la serpiente, el águila. Todas estas imágenes están presentes tanto en las tradiciones africanas como en las bíblicas. En diversas culturas el sonido y la imagen sirvieron como puertas de entrada al mundo espiritual,
Y estos símbolos no eran meras obras de arte, sino códigos sagrados. Los mitos africanos de la creación del mundo, el diluvio y el fin de los tiempos también merecen atención. Los pueblos Dogon, Zulu, Akan y Yoruba transmiten de generación en generación antiguas historias sobre un Dios creador supremo, que creó al hombre del barro o del polvo de la tierra, le infundió vida con su aliento y su palabra, envió un diluvio para purificar la tierra y predijo un fin apocalíptico con fuego, juicio y renacimiento. Estas historias resuenan con las narraciones bíblicas, pero con una voz africana única que hasta ahora no ha sido plenamente escuchada. Por ejemplo, los Dogon poseen conocimientos asombrosos sobre el sistema estelar de Sirio, que la ciencia moderna solo ha podido confirmar con la ayuda de los telescopios más avanzados. ¿Cómo pudo un pueblo sin acceso a tales tecnologías poseer estos conocimientos durante milenios? La respuesta radica en la conexión con el patrimonio espiritual ancestral. Los ancianos afirman que estos conocimientos les fueron transmitidos por seres celestiales enviados por Amma, el Creador Supremo. Y esto no difiere tanto de la historia de los vigilantes de Enoc, ángeles superiores que visitaban a los humanos con mensajes y sabiduría. Uno de los tesoros más valiosos, subestimado por la teología occidental, son los manuscritos etíopes. Etiopía, el único país africano mencionado en la Biblia como lugar de salvación y gloria, posee una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. El canon bíblico etíope es más amplio que el europeo e incluye libros excluidos del canon europeo, como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el cuarto libro de Esdras y otros. En estos textos encuentran menciones de guerras espirituales entre fuerzas angélicas, de ángeles que interactuaron con los humanos, así como instrucciones sobre la pureza, la transformación y la conexión con los cielos. Estos manuscritos también cuentan otra historia sobre el nacimiento de Cristo, las batallas espirituales en los cielos, el origen de los pueblos. Kaki y Saber, y la misión profética de los pueblos de piel oscura a lo largo de los siglos. La Biblia etíope revela una presencia africana en la historia de la salvación que en las versiones occidentales fue reducida, suavizada u omitida. De esto es necesario hablar, esto es necesario enseñar, esto es necesario difundir. No podemos olvidar el papel de los monjes, escribas y sacerdotes africanos que durante siglos preservaron las sagradas escrituras cuando Europa se encontraba sumida en la oscuridad espiritual. Mientras el continente europeo estaba asolado por guerras y destrucción, los manuscritos se guardaban en cuevas, criptas y monasterios en las cimas de las montañas de Etiopía. Transcribieron cada línea, cada verso, con oración y ayuno. ¿Por qué sus nombres no se mencionan en los libros de historia eclesiástica? Porque reconocer los méritos de África significaría admitir que la fe cristiana no es exclusivamente europea, que los pilares espirituales de la Biblia fueron sostenidos por manos, voces y cuerpos africanos, portadores del sonido original de los primeros días de la creación. Ha llegado el momento de revisar las concepciones comunes, de buscar la verdad con valor y discernimiento, de unir la espiritualidad con el conocimiento, la fe con la historia, el texto con la arqueología. Las señales están ahí, las huellas han sido dejadas para aquellos que tienen ojos para ver. Los pueblos africanos no fueron excluidos de la revelación divina, estuvieron en su centro, y la evidencia es innegable. Las voces de los investigadores se alzan cada vez más fuerte, proclamando la importancia espiritual de África en la formación de la historia sagrada de la humanidad. Es imperativo estudiar con mayor detalle la conexión directa entre la espiritualidad africana y los patriarcas bíblicos. En el comportamiento, los rituales y las acciones de los grandes hombres de fe, esta conexión se hace evidente.
Lo que a menudo se presenta como una singularidad del judaísmo o el cristianismo tiene profundas raíces en las prácticas espirituales africanas ancestrales, que existieron mucho antes de la institucionalización de la fe. Un estudio cuidadoso del Antiguo Testamento, libre de prejuicios coloniales, permite ver que muchos rituales considerados judíos reflejan prácticas sagradas extendidas en el África ancestral. Sacrificios, unción con aceite, ayunos prolongados, danzas rituales, quema de incienso, uso de vestiduras consagradas, altares, consultas oraculares, prácticas de iniciación y abluciones espirituales formaron parte tanto de la experiencia del pueblo judío como de la espiritualidad africana mucho antes de la formación de la Biblia. El sacrificio de animales para la expiación de pecados, detallado en la Torá con procedimientos para seleccionar el animal y derramar la sangre en el altar, se presentaba como un acto de acercamiento a Dios. En las tradiciones africanas, el sacrificio también tenía un significado simbólico de ofrenda espiritual, sustitución y conexión con los ancestros. Era un lenguaje de pacto, purificación, gratitud y súplica, un acto de entregar algo valioso a lo divino, arraigado tanto en las tradiciones del Antiguo Testamento como en los fundamentos espirituales de los pueblos africanos. La unción con aceite. El acto de verter aceite de oliva sobre la cabeza de reyes, sacerdotes y profetas estaba llena de poder espiritual. David y Saúl fueron ungidos, y todo el tabernáculo fue santificado con aceite. El aceite de oliva, consagrado y preparado con ingredientes sagrados, tenía una función espiritual: activar, proteger, sellar y confirmar la misión. Esta práctica se refleja en las religiones tradicionales africanas, donde el uso de aceites, aguas consagradas y hojas sagradas desempeñaba un papel en la activación de la presencia espiritual, la apertura de caminos y la invocación de la protección de orishas, vodunes o anquisis. Los ayunos también son un punto de convergencia. En el Antiguo Testamento, las personas ayunaban en busca de revelación, purificación, arrepentimiento y dirección. Moisés ayunó 40 días, Elías también, y Daniel observó ayunos específicos para recibir visiones. En las tradiciones africanas, el ayuno, bajo diferentes nombres, siempre ha existido como una forma de apartarse del mundo material y sintonizar con el mundo espiritual, purificar el cuerpo, escuchar a los ancestros y prepararse para los rituales. La privación física era una herramienta de expansión espiritual, parte de la memoria espiritual humana que África, como cuna de esta memoria, siempre conoció. Durante muchos años se inculcó que la adoración debía ser silenciosa, sobria y sin emociones. Sin embargo, al recurrir a las Sagradas Escrituras, se puede ver que el pueblo de Israel, por el contrario, danzaba activamente, acompañándose de instrumentos musicales y expresando alegría. Recordemos cómo Miriam se regocijó en danza después de la milagrosa travesía del Mar Rojo, o cómo David danzó extasiado ante el Arca de la Alianza. En aquellos tiempos la gente celebraba festividades con música, tambores, saltos y aplausos, de manera similar a como los pueblos africanos lo hacen en sus rituales espirituales. La danza servía como lenguaje de fe, expresión de entrega y forma de manifestar la presencia divina. Surge la pregunta, ¿por qué, cuando una persona de piel oscura baila, se percibe como algo mundano? El problema radica en la danza misma o en quien la ejecuta. Estas prácticas no son meras coincidencias culturales, atestiguan la existencia de una conexión espiritual invisible que une a los pueblos africanos con los patriarcas bíblicos. Esta conexión se rastrea, por ejemplo, en la historia de José, hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Allí, José se sumergió en una nueva cultura espiritual, aprendió a interpretar sueños, a comprender señales, a vestir ropas simbólicas y a recibir revelaciones directamente del mundo espiritual.
El propio faraón reconoció en el espíritu de los dioses, y este reconocimiento nunca fue cuestionado. Fue reputado y honrado. Su se casó con una egipcia, hija de un sacerdote, integró en ella una espiritualidad local sin perder su fe. Se convirtió en un cuento. Me pregunto más. ¿Nuestro quién es una figura clave en este acercamiento espiritual? Creció en Egipto, educado en toda la sabiduría de los egipcios. Fue en el desierto de Madián, tierra de pueblos africanos, donde se convirtió en pastor y se casó con Séfora, hija de Yetro, sacerdote de Madián. Allí mismo tuvo lugar su encuentro con la zarza ardiente y escuchó la voz de Dios. Así, antes de convertirse en profeta de Israel, Moisés fue formado, probado y recibió la revelación en tierra africana. Su llamado no nació en Canaán, sino en el corazón espiritual de África. No debemos olvidar a Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido. La Biblia testifica que su sabiduría excedía la de los hombres del Oriente y de Egipto. Pero, ¿cómo adquirió Salomón esta sabiduría? Uno de los eventos más significativos de su vida fue el encuentro con la reina de Saba, quien llegó de Etiopía o Arabia del Sur con ricos presentes, profundas preguntas espirituales y una conexión directa con los dioses de su pueblo. La tradición etíope cuenta que de esta unión nació Menelik, heredero espiritual y físico del trono de Salomón. Fue este linaje el que preservó el Arca de la Alianza y el legado de la fe en tierra africana. Todos estos patriarcas llevan consigo la huella de una conexión directa con la espiritualidad africana. No se trata de que practicaran la religión africana tal como la conocemos hoy, sino de que compartían códigos espirituales comunes, ciclos, elementos, rituales, respeto por lo invisible, el significado central de los símbolos, la veneración a los ancianos, el ayuno, el sacrificio, la danza, la palabra profética, los gestos sagrados, la presencia de ángeles y la capacidad de escuchar la voz. Todo esto siempre existió, pero fue separado por la fuerza, para hacer olvidar que los africanos también fueron parte de la historia desde el principio. Después de un análisis cuidadoso de la información presentada, respaldada por referencias bíblicas y memoria histórica, surge una pregunta legítima: ¿se mantiene la percepción anterior de la fe? Si por un momento surge la sensación de que los elementos del panorama general adquieren sentido, de que el mundo interior se mueve y se activa, entonces la pregunta no es establecer la verdad, sino cómo esta verdad transforma a la persona. Porque la verdad, cuando desciende, no está destinada a adornar, sino a transformar. Surge la pregunta: ¿no fue la eliminación de la fe africana un acto deliberado y a sangre fría, dirigido a suprimir el espíritu de un pueblo? Pues la destrucción de un templo lleva a su reconstrucción, la aniquilación de una cultura provoca resistencia, pero la destrucción de la fe, la privación de la memoria de la revelación divina, conduce a una profunda ruptura espiritual. Se produce la destrucción de la identidad espiritual. Se rompe el vínculo con los ancestros, lo que lleva a la parálisis de generaciones. Quizás esto es lo que sucedió. Durante mucho tiempo se inculcó que la historia espiritual comenzó con la esclavitud, que el primer contacto con la Biblia ocurrió en cautiverio, que la conversión al cristianismo fue un acto de misericordia. Sin embargo, como ahora se revela, esto es una mentira. Antes del sufrimiento existía el altar, antes del látigo, el sacerdocio, antes de los barcos, la sabiduría, la grandeza, la espiritualidad y una fe viva que inquietaba a los imperios. La fe africana no estaba vacía o era inferior, era directa, fuerte, profunda y viva, y por eso necesitaba ser borrada. ¿Qué sucede cuando se produce un despertar a ella? Cuando uno se da cuenta de que las danzas que fueron demonizadas, los ritmos de tambor que fueron prohibidos, las hojas que no se podían usar, las canciones que fueron silenciadas,
Los nombres de los ancestros que no se permitía pronunciar eran portales espirituales que encerraban sabiduría, conexión y presencia divina. Más aún, ¿qué parte de los rituales que se realizan hoy en nombre de la fe cristiana tiene su origen en las tradiciones africanas que existieron desde los tiempos de Enoch? La conciencia de que la espiritualidad africana no fue una casualidad, sino una revelación divina en un formato diferente, cambia radicalmente la cosmovisión. Desaparece el sentimiento de culpa por usar símbolos, sonidos, gestos y un legado que corresponden a la cultura africana. Llega la comprensión de que Dios no se limita a un solo idioma y que las personas de piel oscura siempre tuvieron acceso a lo sagrado. La fe deja de ser dependiente y frágil, se vuelve propia, auténtica. La mirada al altar revela no solo un símbolo importado, sino un reflejo del pueblo, de la historia y de la sangre. Uno se ve a sí mismo en Moisés, José, Miriam, Enoc, la reina de Saba, en los salmos, canciones, visiones, sueños, batallas espirituales y danzas victoriosas. Esta identificación espiritual cambia la posición. Desaparece la necesidad de rogar por reconocimiento religioso y la fe se adquiere con la autoridad de los ancestros. Reflexionando sobre el legado espiritual de los ancestros, surge inevitablemente la pregunta: ¿no fue una parte de nuestra identidad espiritual borrada deliberadamente? ¿No nos ocultaron la verdadera historia para que continuáramos inclinándonos ante una fe ajena a nuestra naturaleza? ¿Cuánto más cercano es el Dios al que servimos de lo que solemos pensar? ¿No nos enseñaron a verlo con un semblante ajeno, con una voz y una imagen extrañas? Estas preguntas inquietan, nos obligan a salir de nuestra zona de confort, pero al mismo tiempo liberan, aliviando el sentimiento de culpa que surge cuando la espiritualidad trasciende las estructuras religiosas occidentales. Pues no hay nada reprobable en sentir a Dios en el ritmo del tambor, en la danza, en la naturaleza, en la memoria de los ancestros. No hay pecado en el orgullo por nuestras raíces espirituales africanas. El Espíritu Santo no se limita a la liturgia romana. El fuego de Dios arde también en el altar erigido por manos negras, en el corazón de un pueblo que ha pasado por pruebas inimaginables. Esta conciencia otorga el derecho a profesar la fe sin renunciar a uno mismo, a abrir la Biblia y ver en ella el propio reflejo, a orar con la propia voz, sin vergüenza, a estudiar los textos sagrados con una mirada descolonizada, sin temor a encontrar a Dios en el cruce de caminos, en la cima de una colina, en el templo o en el bosque, porque Él siempre ha sido omnipresente y se ha dirigido a todos los pueblos. En la fe, no cambia la doctrina, sino el posicionamiento. Se comprende que no eres un mero extra en la historia de la salvación, sino una parte integral de ella. Tu linaje tiene raíces espirituales. Tus ancestros no se perdieron, estuvieron conectados con lo sagrado, y quizás ahora es cuando empiezas a recordarlo. Este despertar de la memoria, esta reunificación es la Moditik, fuente de nuestra fuerza. Una fe que conoce sus orígenes, una fe que no necesita esconderse, una fe que honra lo que fue quemado, desgarrado, pisoteado, pero que perduró. Una fe que eleva la mirada al cielo y dice: estoy aquí y siempre lo he estado.